Hola, ¿qué tal? ¿Cómo les va? Tengan ustedes muy buenas tardes. Estamos arrancando esta edición del día miércoles, se me mezclaron la semana, los días de la semana. Estamos arrancando esta edición del día miércoles con toda la información aquí en el reporte de la tarde. Mucha información, un día realmente, así como está de pesado por el calor, bueno, estamos con toda la información así de pesados, porque han pasado muchas cosas en San Pedro, algunas que se veían venir. Primero, el tema del agua, que no hay agua en toda la ciudad. Ayer lo advertía el director de Obras Sanitarias, Horacio Ríos, cuando nos contaba cómo estaba el tema de las bombas. Hoy se agravó porque tras eso anoche los dueños de los ajenos se robaron los cables de una bomba ubicada en Gardel y y Caroni, si no me equivoco. Una bomba que está, no, perdón, Gardel y Frers, que está ubicada en inmediaciones del Club Los Andes, por allí. Bueno, se robaron los cables de una bomba, quedó fuera de servicio, estaban trabajando sobre ese tema, y también para tratar de activar la otra bomba que se iba a sumar y que es la que alimenta toda la zona de el Club Paraná, Club Esperanza, todo lo que es Sarmiento, Almafuerte, en sentido al centro y en sentido también a lo que es uno de los ingresos a la ciudad por Crucero General Belgrano. Por otra parte, también el tema de la luz, porque mucha gente nos consultaba hoy qué pasaba, que había poca tensión. Bueno, y finalmente desde COPSE confirmaron inconveniente en Trasba, y además, por supuesto, se suma el consumo de estos días, que realmente es tremendo. Y también el tema del COVID, que sigue siendo un tema que preocupa, porque los casos se suman, porque no sirven ya los consejos, y bueno, cada día hay más casos activos en San Pedro. Hoy ya superamos los 200. En un ratito vamos a dar a conocer el actual estado que ha brindado la Secretaría de Salud. Y por otra parte, también se conoció hoy finalmente un caso que hemos seguido de cerca, el caso Cresta. La justicia dictó sentencia con respecto a los imputados, a los acusados de haber participado en el hecho. Finalmente, como era de esperar, la condena más dura la recibió Oscar López, quien fue condenado a reclusión perpetua. Y mientras tanto, Nicolás Arriola, que era la otra persona que también estaba imputada, quedó absuelto, ya que no no se pudo comprobar su participación en el hecho. En un ratito vamos a estar hablando más de ese tema con la doctora María del Valle Viviani, que seguramente nos podrá explicar puntualmente todo lo que fue sucediendo con esto, con la investigación, y cómo se llega finalmente a esta condena. Bueno, por supuesto que le decía los del COVID, los resultados de la jornada de hoy, que son realmente preocupantes. Recordamos que hoy también se activó lo que es el sector de andar para lo que es los hisopados para el control de personas que presentan síntomas, allí ingresando por la calle 25 de Mayo. Bueno, y hoy se hicieron en ese lugar solamente 200 hisopados, de los cuales en total 25 dieron positivos, y el resto de los positivos fueron los que se obtuvieron de los testeos que se hicieron en el consultorio de la calle Ituzaingó. En total ahora en la ciudad tenemos un número importante de casos. Ya le voy a decir la cifra exacta del informe que ha enviado hoy la Secretaría de Salud de la Municipalidad de San Pedro. Tenemos en total 236 casos actualmente de casos positivos, y mucha gente que está helada y tomando medidas con respecto a esta situación. Así que vamos a ver, pero es preocupante cómo se viene comportando el sistema COVID en nuestra localidad, la pandemia, y esta suba de casos que se han incrementado en menos de una semana, y que realmente es preocupante. Por ahora no se ha tomado ninguna medida, pero hay alguna expectativa sobre lo que pueda pasar de aquí a las próximas horas con respecto al comportamiento de la pandemia en San Pedro puntualmente. El otro caso es, o la otra noticia, es que finalmente hoy se llevó a cabo la Asamblea de Mayores Contribuyentes. Finalmente aprobaron el aumento de tasas, como era de esperar. Hubo reunión allí en la sala de sesiones del Consejo Deliberante después de mediodía, allá por las 13:30 aproximadamente, y finalmente bueno, se ha podido establecer, bueno, que los mayores contribuyentes que se sumaron a este caso, bueno, que han
se han comprometido con este caso, aprobaron el aumento de tasas. Vamos a compartir lo que pasaba hoy en la sesión allí, cuando hablaba Liliana Montero y exponía sobre el porqué a, de alguna manera, observar el aumento de tasas y no aprobarlo así porque sí. Esto es lo que pasaba. Que firma la provincia y la nación por no hay que ser mentirosos. Pero acá nosotros tenemos que hacer cargo de costos que, no, como decía recién, no sabemos, pero que además no puede ser que todos los que están acá presentes, al tener un cachitito de poder, no me refiero a los mayores contribuyentes, que los mayores contribuyentes, a lo mejor muchos por algo han venido, o los han traído, o les han, alguna relación tienen, porque seguramente van a aprobar esto. Van a ser todos ustedes los que se encuentren en la calle con el vecino, la familia, el carnicero, el verdulero, con todo lo que significa y tenemos que pagar nosotros los impuestos. Y háganse cargo entonces de lo que les toca. No puede ser, la propuesta nuestra es que, no que no aumente, pero que sea un 30% escalonado. Como hablaban recién de la pirámide, es real. Conozco gente, acá hay gente que viene a pagar el impuesto atrasado y le sale más barato que el actual. Seamos solidarios con todos nuestros vecinos, especialmente con los comerciantes, que si bien el municipio tuvo crisis, ellos te tuvieron que bancar 2 años cerrados y pagando los impuestos y pagando las habilitaciones. Y entonces, dejemos de lado la política, unámonos, pero también con el vecino. Porque ustedes un día se van a ir de acá. Porque el poder no es para siempre. Y entonces vamos a ver, y acá los señores que van a votar por sí también les va a pasar lo mismo. Porque ya sabemos cómo es el tejido político. Primero, le voy a pedir por favor de que no le falte respeto a los demás mayores contribuyentes, porque puso en duda su honorabilidad. Segundo, cuando usted habla del sueldo del intendente, el sueldo del intendente está establecido en la Carta Orgánica de la Provincia de Buenos Aires. Segundo, el Estado durante todo este tiempo de crisis no ha estado ausente. El Estado municipal ha acompañado en la medida de sus posibilidades a muchos comerciantes en cuanto a las bonificaciones que se les ha dado, en cuanto a la prórroga para el pago, porque los servicios igual se siguieron prestando. Ya hubo una moción en este cuerpo para poder desdoblar el aumento de las tasas. En realidad, los servicios se prestan desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre. Y el costo hay que afrontarlo también, ¿sí? Me importan mucho los vulnerables hasta el punto que he seguido, no corresponde, pero he trabajado también por ellos intencionada y voluntariamente con un grupo grande de gente. Precisamente el interés es a los vulnerables, que son aquellos que a lo mejor tienen una sola propiedad y la quieren conservar para poder seguir. Que considero también que el Estado cumple un rol fundamental, y precisamente el rol fundamental es el de lograr el equilibrio y poder llevar la asistencia a todos, y además de poder generar nuevas fuentes de ingreso para que pueda hacerse lo que pasó en La Mayo o en algunas otras ciudades, donde que casualmente planteaba que el 50% más que se le cobra al que viene a invertir, que por supuesto no seré yo, puede beneficiarlos. Además, pienso que acá tendría que haber muchos mayores contribuyentes, que son los que generan trabajo. Los empresarios, los que tienen propiedades, generan propiedades rurales, o sea, todos aquellos que realmente están generando trabajo, para que den también su opinión. En un momento era yo solo, pero ahora, por más que eran 6, creo inscritos 7 voluntarios, somos 4. Ojalá algún día esto esté lleno de voluntarios y no de gente a la que llaman.
y no es faltar el respeto a los mayores contribuyentes que vinieron después. Nada más. Bueno, ahí estaba la palabra de Liliana Montero, que en las últimas intervenciones de los mayores contribuyentes en esta y en la gestión anterior también ha tenido una participación activa y en muchos casos también de acuerdo a la postura de muchos vecinos, aunque en esta oportunidad, por supuesto, más allá de lo expresado, en este caso la Asamblea aprobó el aumento de tasas. Vamos a cambiar de tema, decíamos que íbamos a hablar con la doctora María del Valle Viviani porque finalmente hoy se conoció la sentencia, el veredicto con respecto al caso Cresta. Finalmente, después de tanto esperar, la familia entiende que se ha hecho justicia y se ha condenado a el principal sospechoso. Doctora Viviani, ¿cómo le va? Buenas tardes. Hola, sí, ¿cómo le va? Bien, Buenas bueno, tardes, doctora, Martín. ¿qué evaluación hacen de este trabajo que entiendo fue corto, pero realmente contundente para poder tener las pruebas necesarias y condenar a quien fue hallado culpable? Bueno, en realidad la labor fue de bastantes años, no solamente Claro. intervino la Sí, yo Fiscalía. digo esto porque recordemos que siempre hemos venido destacando que hubo una primera instrucción con un juicio que lamentablemente fracasó, ¿no? Ujú, exactamente. Por eso le digo, esto fue una labor que se realizó desde el momento en que se volvió a abrir esta investigación. Ujú. También contribuyó la denuncia que se hizo oportunamente por la señora Noel, en el cual pudo demostrar con ese ADN que fue, digamos, con la extracción que se le hizo al señor López Astorga, cotejar con la tarjeta de CTA de Florencia Cresta y ahí encontrar la punta de este ovillo que se había ocasionado durante tantos años con esta investigación. Ujú. Bien, finalmente entonces esto les permite, bueno, al tribunal llegar a coincidir con el pedido que había hecho usted la semana pasada de una cadena perpetua, una condena perpetua para López y absolver a Riola. Sí, exactamente fue así. A López Astorga lo condenan por el delito de abuso sexual con acceso carnal en concurso material con el homicidio criminis causa. Quiere decir que la matan para la finalidad era ocultar el abuso, porque se conocían entre ellos. Y a Riola yo no, si bien elementos traté de reunir con lo que estaba ya en la causa, más alguna otra declaración que yo tomé, porque vamos a recordar que yo la causa, comencé a intervenir desde agosto del 2011, que fue cuando asumí en la Fiscalía número 7, Uh-huh. y bueno, y después la elevé a juicio por los dos, en forma alternativa con respecto a Riola. Claro. Entonces, los elementos era con los que yo no tenía más elementos. Se perdió en este caso una prueba importante que fue hacerle el luminol al auto, pero eso en realidad fue al principio de la investigación, son pruebas que por ahí no se tuvieron, pero bueno, no teníamos tanta consistencia en la prueba para llevar a Riola aunque sea el encubrimiento, pero bueno, tratamos de hacer la labor lo mejor posible. Uh-huh. A lo largo del trabajo que usted tuvo a cargo, ¿se pudo establecer, o al menos surgieron algunos otros, digo, no para imputarlos, pero sí para investigarlos, o al menos para como sospechosos de otras personas que hayan participado en el hecho? Porque recordamos que en la primera instrucción que estuvo a cargo de la doctora Ates, allí hasta se había llegado a un juicio con otra persona, que bueno, que es una persona que el año pasado falleció en otro hecho que no tiene nada que ver con esto, pero ¿surgieron algunos otros nombres? No. Uh-huh. No había ningún otro, yo tomé declaraciones testimoniales con respecto a la madre, bueno, a la hermana, a ver si todos estos años se había llegado a algo distinto de lo que se tenía en ese momento y no hubo otro elemento de prueba que yo pueda traer a otra persona a la investigación. Claro. Eso, de alguna manera, lo que pasó coincide con lo que el tribunal en ese primer juicio dictó, ¿no? Que fue la absolución de Misael Encina, que era la persona que estaba imputada. Acusada, Claro, exactamente. claro. Bueno, y ahora me imagino que ustedes como parte acusatoria, conformes con el trabajo, conformes con la condena, y más que nada porque se pudo establecer también, ¿no?, que López fue el autor del abuso y de la muerte por estrangulamiento. Exactamente. Igual se tuvo probado también la mecánica en la cual, digamos, la accedieron carnalmente, eso estaba, se comprobó, y también el estrangulamiento, la muerte violenta. Claro.
claro, Y bueno, y también con respecto que no solamente trabajé yo en esta investigación, sino trabajó durante todo este tiempo el doctor Servando Díaz, que es mi secretario, que fue el que me acompañó al juicio, ujú, y que esto es un trabajo conjunto, no solamente de la fiscal, sí, sino también hay que reconocer la labor que hacen los secretarios y bueno, con respecto a lo que es una preparación de un juicio. claro, claro. En este caso, ¿pudieron establecer si Cresta fue asesinada en ese lugar o fue asesinada en otro y tirada en ese terreno? No, en realidad lo que se comprobó y que dejó, yo justo, en este momento estaba leyendo los fundamentos de la sentencia, Ujú, lo que sí se probó que el lugar fue indeterminado, donde fue abusada claro, y muerta, que sí, no fue el lugar del cementerio donde fue, claro, pero solamente quedó como el lugar de hallazgo. claro. Eso no lo pudimos determinar. Sí, Eso en no, realidad, no hubo en realidad, por ahí, bueno, lo hemos hablado en privado, pero en aquel momento, por mi función de periodista, me tocó llegar primero al lugar del hecho, y entonces poder ver de alguna manera cómo había quedado la escena del lugar, y daba toda la sensación de que como estaba el cuerpo, quizás había sido arrojado, ¿no? Porque el cuerpo estaba boca arriba, en un sector de Sí, mucho no, y yuyo. aparte eso se comprobó por las lesiones que Claro, tenía ella. claro, El producto del arrastre. Solamente las lesiones que tenía no eran de ese terreno. claro. Se comprobó, eso lo pudimos también dejar plasmado en el juicio. Claro, claro. Bueno, ¿cómo queda ahora la situación de López Astorga? Pregunto esto porque, bueno, usted ahora lo condena, ahora el tribunal lo condena, pero él viene acarreando otra causa también por abuso sexual. Sí, en realidad lo que pasa que en esta causa, obvio que no se puede ser declarado reincidente porque este hecho es, Anterior. digamos, el hecho que tiene es anterior. Claro, Entonces, la pena que él está cumpliendo ahora se cumplirá en forma, digamos, los 12 años, pero él va a seguir detenido por esta prisión perpetua que tiene. claro, claro, claro. Sí, realmente, bueno, evidentemente, creo que eso también ayuda un poco, ¿no? A la justicia, porque el haber estado involucrado en otro hecho similar No, y aparte fue la víctima de ese claro, hecho, fue a declarar. Sí, Fue a declarar al juicio, a la audiencia de debate. claro. Ah, la víctima fue y Señora declaró. Nahuel. Sí, Sí, fue, y declaró ella y el esposo, los dos. el esposo. El Campodónico, que hace años que está con Silvia Nahuel. Ujú. Y digamos, La y señora ellos Nahuel. volvieron a expresar lo mismo que habían dicho en su momento. Sí, tal cual lo que Ujú. él declaró, lo que ella declaró en su momento. Claro. Digamos que más allá de lo que puede haber dicho López en el juicio, prácticamente estaba todo dicho, ¿no? Digamos, estaba prácticamente No, lo que pasa es que en sentenciado. realidad, por más que él hizo su acto de defensa, el cuerpo decía completamente distinto. Claro, Evidentemente el cuerpo tenía signos de que no había consentimiento por parte de la víctima. claro. Digamos, la presencia de ADN debajo de las uñas ya era un punto a No, y tener en aparte cuenta, ¿no? todas las lesiones restantes que tenía la víctima. Ujú. Lesiones en la rodilla, el arrastre en la espalda, todos signos o mecanismos de que ella trató de defenderse. Claro, claro. Que no prestó consentimiento para esa relación sexual que él supuestamente dijo que había tenido con Florencia. Claro. Que por eso el tema del ADN. A ver, con esto que está diciendo, doctora, me parece que más allá de la figura del abuso sexual y el estrangulamiento, digamos, la muerte de la mujer fue mucho más traumática de lo que se puede uno imaginar, ¿no? Y el cuerpo, las lesiones hablan por sí solas. Ujú. Digamos que la condena está Me más parece que justificada. es más que justa. Sí, sin dudas. Bueno, y bueno, la familia, por supuesto, estaba conforme, sabían más o menos que podía llegar a dictaminar El esto el resultado, tribunal, sí. exactamente. Bueno, finalmente, o esto ya a lo mejor queda como una anécdota para la justicia, pero pudieron llegar a saber por qué Arriola intentó agredir a López en los otros días durante la audiencia. ¿Cómo? El, ¿Me el puedo día, volver a el- repetir la el pregunta? día que se agredieron, hubo un intento de agresión allí dentro del tribunal cuando lo llevaban a López y Arriola salió al cruce, que estuvo detenido Sí. unas horas. ¿Pudieron saber por qué había pasado, si había alguna cuenta No, pendiente? no, algo? yo directamente no me inmiscuí, Claro. ni
no me inmiscuya era en menor, ese digamos, conflicto. ante todo lo que... Y la verdad que me estaba abocando a lo que era el tema del alegato y Claro. terminar con esta preocupación que era el tema de la sentencia. Claro. Doctora, ¿le queda la sensación de que, no digo que haya habido otros participantes, pero que justamente hubo más personas que esto que pasó, López solo no lo podría haber hecho? No, en el juicio eso no, en realidad quedó planteada esa duda, pero Ujú. bueno, no tenemos elementos que arrojen en esta investigación. Claro, claro. Porque en algún momento, a lo mejor mal interpretado, siempre se hablaba de que había algún otro ADN dando vueltas que no se había podido establecer a quién correspondía. Pero hay algún mecanismo por allí de peritajes que a lo mejor confundió un poco la cuestión. Ujú. Sí, pero bueno, en realidad ya le digo, no puedo hacer algo que no tengo, digamos, no tengo ni siquiera, Claro, como le no, digo, por supuesto. ningún indicio, ninguna punta que tenga alguno otro más señalado, que en el caso de Riola, como lo tenía señalado y todo, traté de demostrar, y bueno, las pruebas no eran contundentes para llevar. Claro. Pero, a ver, para condenarlo, eso ya lo sabía, digamos, de cuando fuimos a juicio. En realidad, cuando fuimos a juicio, uno cuando va haciendo el desarrollo del debate, uno se da cuenta que la prueba no le va a servir al tribunal, en este caso, para condenarlo. Claro. En algún momento de la entrevista que hicieron durante el juicio a López, ¿él llegó a reconocer algo de todo lo que se lo acusaba, tanto del hecho de Cresta como también como cuando él expresó No. a esta mujer que le iba a pasar lo mismo No, él que... siempre se mantuvo inocente y que había tenido un tipo de relación con Florencia Cresta. Indicó que eran pareja o que tenían alguna relación pasional. Exactamente. Claro. Pero digamos, eso a lo mejor es un método habitual dentro de este tipo de delito, ¿no? Buscando alguna táctica para tratar de zafar, ¿no? No, obvio, Claro. todo derecho del imputado de hacer su defensa correspondiente e incluso hasta mentir. No tiene la obligación como el testigo de decir la verdad. Claro. Él Claro. tiene su acto de defensa. Bueno, doctora, realmente, bueno, creo que la comunidad esperaba con ansiedad esto porque fue un hecho que en su momento conmocionó a San Pedro por las características, porque bueno, hubo todo un proceso de 2 o 3 días de búsqueda de paradero de María Florencia Cresta, donde bueno, nadie sabía qué era lo que había pasado, porque aparte las características de su desaparición ya eran llamativas, de haber sido de su casa, de haber dejado las cosas preparadas. Coincidió que ese día justamente uno de sus hijos no estaba con ella. Bueno, varias cuestiones, una en el medio, hasta que aparece el cuerpo y todos estos años de incertidumbre, de una familia que no tenía tranquilidad porque no sabía realmente quién había matado a la joven. Y bueno, finalmente ahora terminan con esta condena que aparte marca las claras. Primero, el buen trabajo de la justicia y por supuesto también... bueno, que va a termina tras las rejas con una dura condena esta persona que evidentemente no es una persona peligrosa aparte. Sí, exactamente. Es una persona que por ahí tendría que, dentro del penal, tendría que recibir el tratamiento psicológico correspondiente, porque evidentemente no es una persona que está en su sano juicio. Sí. En el sentido generalizado, no estoy diciendo que sea... pero bueno, persona que trata de abusar, que roba y que intenta abusar de una persona y anteriormente ya la había abusado y había matado, es una reiteración delictiva. Por eso es muy justa la pena que recibió, me parece. Claro. Además es una persona que, bueno, nosotros, en el caso de López, no digo, hablamos de estos dos hechos, pero es una persona que ya tenía antecedentes por otro tipo de cuestiones, ¿no? Menores a esto. Sí. Perfecto. Doctora, como siempre, muchísimas gracias, ¿eh? Bueno, muchísimas gracias, Martín. Hasta luego. Hasta luego. Bien, hablamos con la doctora María del Valle Viviani sobre esta condena que finalmente se conoció hoy para Oscar López Astorga. Oscar Daniel López Astorga es el nombre que figura en la causa y en la cual, bueno, finalmente termina siendo condenado a reclusión perpetua. Recordamos que este caso aconteció en noviembre del año 2013, cuando después de 3 días de búsqueda, el cuerpo de María Florencia Cresta aparece
sin vida en un descampado que está detrás del cementerio Parque, ¿no? Que es un lugar de difícil acceso, donde no había caminos visibles y que el auto o la camioneta que dejó marcadas sus ruedas tuvo que transitar por un sector con poco espacio y que bueno, no tenía un acceso puntual. El cuerpo se encontraba con un avanzado estado de descomposición, lo que para los investigadores marcaba que hacía al menos 2 o 3 días que estaba en ese mismo lugar, por eso muchos estimaban de que la mujer había sido arrojada en ese lugar a la misma noche o al rato de haber sido o haber desaparecido. Tenía signos de abuso y aparte el estrangulamiento era claro porque tenía sobre su cuello una tira de lo que sería una mochila o alguna cartera que sirvió para justamente darle muerte. En el lugar fue determinante el trabajo de la policía científica, de los peritos que pudieron levantar todos los rastros posibles. Había un atado de cigarrillo, había un encendedor, había otros rastros también de un pedazo de mochila que podría ser parte de la que rompieron para utilizar como herramienta de estrangulamiento con la joven. También había preservativos usados y todo eso fue sumándose para poder levantar rastros también sobre la ropa de Florencia Cresta y eso después compararlo con el ADN de López, que finalmente dio positivo. Había habido durante la instrucción o la primera instrucción de la doctora Gabriela Ates otras comparaciones con respecto a ADNs, pero todos habían dado resultado negativo. Y en el caso de López dio positivo luego de que una mujer, recién lo decía la doctora Viviani, en una declaración expresara que su abusador le dijera que si no hacía lo que él le pedía, le iba a pasar lo mismo que a María Florencia Cresta. Esto la doctora Viviana Ramos, que en su momento fue la que toma declaración, se lo traslada al doctor Marcelo Manso, que es quien en esa oportunidad estaba a cargo de la instrucción porque todavía no había sido nombrada la doctora Viviani como titular interina de la Fiscalía 7, y luego sí pasa esta etapa a la doctora Viviani, quien avanza con la instrucción y finalmente terminan de comprobar todo, el círculo se cierra y finalmente llegamos a esta condena, que es una condena ejemplar ante el tamaño del delito cometido por esta persona. Bueno, saludamos a quienes nos están acompañando en esta jornada del día miércoles por la tarde, a el amigo Cabral, también a Amalia Mollinger, a Ana María Bustamante, a Marta Font, a Susana Pur, que saludamos, a Sebastián Noguet, a Norma Tripp, a todos los que nos acompañan durante todas las tardes que estamos en contacto y donde nos siguen con respecto a toda la información que vamos brindando. Antes de cerrar, les cuento entonces, poca agua en la ciudad, se está trabajando, ya ayer lo adelantaba la gente de Obras Sanitarias, están todas las bombas en funcionamiento, a excepción de una que anoche le robaron los cables ayer en mediaciones del Club Los Andes, pero después están todas las bombas activas y se está trabajando sobre una para poder poner en funcionamiento en las próximas horas y que va a abastecer un sector amplio de la ciudad para ver si cambia un poco la situación en San Pedro. También el tema de la luz, hay mucho consumo y aparte un desperfecto en Trasba hizo que un transformador que abastece a gran parte de la ciudad también saliera de circulación y ya es un tema que excede a lo que es COPSER y por tal motivo solamente se aguarda que de un momento a otro se pueda restablecer el servicio. También el tema COVID que preocupa realmente, recuerden que se ha habilitado un nuevo punto de testeo que es las instalaciones de Andar ingresando por la calle 25 de Mayo y se suma a los consultorios de la calle Ituzaingó, que son los que habitualmente se utilizan también para realizar este tipo de intervenciones y que además abren a las 7 de la mañana y están abiertos hasta el mediodía, tanto en Ituzaingó como en el consultorio de Andar. Bueno, y tenemos audios, como venimos haciendo, los oyentes, los televidentes nos han mandado mensajes de qué es lo que sucedía en San Pedro hace 20 años cuando aquel 19 de diciembre del año 2001 explotaba el país, una situación gravísima a nivel institucional, y esto es lo que nos contaban, qué estaban haciendo hace 20 años.
Hola, en diciembre del 2001 terminé el secundario, terminé en la Escuela de Comercio ese año, tenía 18 años recién cumplidos, también daba clases de particular para nenes de primaria en mi casa y trabajaba de niñera. Después, ese año me puse de novio también, con el que sería mi esposo, unos años más adelante nos casaríamos. Y después de ese año, al año siguiente sí empecé a trabajar de nuevo y mis hijos sí saben lo que sucedió en ese diciembre del 2001, están al tanto, preguntan en casa y sobre todo lo vieron en la escuela también. Los 3 mayores están en el secundario. Actualmente soy ama de casa y madre tiempo completo. Bueno, estaba el mensaje de Alejandra, es la oyente, la televidente que compartió con nosotros su mensaje y nos contaba que hacía hace 20 años cuando en aquel 19 de diciembre del 2001, el país se sumergía en una grave situación institucional y política. Bueno, nos estamos despidiendo, recuerden, como les digo siempre, que nos pueden acompañar a través de el portal de la Opinión Semanario con todas las noticias al instante, también las redes sociales con las cuentas de Facebook de Sin Galera y la Opinión, y si no también el canal de Sin Galera TV y todas las imágenes, el canal de YouTube con lo que pasa en San Pedro, todas las cámaras instaladas en distintos puntos de la ciudad para poder compartir con ustedes lo que pasa en San Pedro minuto a minuto. Y aguantar que, bueno, no sabemos cuándo, porque el pronóstico hasta ahora no anuncia lluvias para los próximos días, pero esperemos que la situación comience a cambiar porque este calor es agobiante y además está originando una gran demanda en cuanto a la utilización del agua, también con respecto al servicio eléctrico y también con el tema de los incendios, porque hay un promedio importante durante todas estas tardes de intervención por parte de bomberos voluntarios por incendios forestales que se están originando también en distintos puntos del partido. Saludamos también a Omar Paparini, que nos está acompañando en esta tarde, y a Mili Cresta, también le mandamos un saludo muy grande a Milagros, que también durante todos estos días hemos hablado mucho con respecto al caso de su hermana, y seguramente mañana podremos hablar también con la familia para que nos cuenten y nos dejen su impresión con respecto a lo que ha sucedido. Nos despedimos, muchísimas gracias por habernos acompañado, nos vamos a encontrar mañana a 17:30 para repasar toda la información.